Vamos al mensaje de hoy. Efesios, ahora Pablo le habla a la iglesia que está en Éfeso. Le dice en el capítulo 1, Dios sometió todas las cosas bajo la autoridad de Cristo. Es decir, que todo lo que pasa en la tierra está sometido bajo la autoridad de alguien. ¿Quién es el que tiene autoridad para manejar todo lo que está en la tierra? Cristo. Diga conmigo, Cristo. A quien hizo cabeza de todas las cosas, ¿para beneficio de quién? Para beneficio, ahora sí hay pantalla, lea, ¿a beneficio de quién? Levánteme la mano la iglesia. Todos formamos la iglesia. Si hacemos esa misma pregunta en otra iglesia, pues esos y nosotros formamos la iglesia, ¿correcto? No somos muchas iglesias, somos la misma iglesia aquí en la China, amén. Entonces, vamos a volver a leer desde el principio. Dios sometió todas las cosas bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. O sea, que los que vamos a salir beneficiados somos nosotros. Pero para salir beneficiados nosotros necesitamos que Él sea la ¿qué? La cabeza. Bueno, vamos a hacer un alto. Cuando usted va a tomar una decisión, ¿la toma con los pies o con la cabeza? Con la cabeza. Cuando tú vas a caminar, tú dijiste esta mañana voy para la iglesia. ¿Quién te dijo a ti que fuera la cabeza? ¿Los pies, las manos o la cabeza? Perdón, que fueras a la iglesia. ¿Los pies, las manos o la cabeza? Pero la cabeza es la que le manda a los pies que vayan. Entonces, ¿quién es la que manda? Los pies no se mueven sin la cabeza. Para uno hacer esto, mi cabeza le manda un impulso nervioso para que la pierna se mueva. Amén. Por eso cuando nos da parálisis cerebral, la gente no se mueve. Queda en la cama. Todo está funcionando perfecto. Escúchame, una persona con parálisis en el cerebro, todo funciona perfecto. Su corazón perfecto, mejor que muchos de nosotros. Todo está perfecto. La circulación perfecta, pero resulta que como esto está paralizado, nada se mueve. Entonces, si la cabeza es Él, a nosotros nos va bien. ¿Correcto? Diga conmigo, si la cabeza es Él, a nosotros nos va bien. Ahora, ¿quién toma las decisiones en tu vida? ¿Tú o Él? Porque si fuera Él, cada decisión que fuéramos a tomar, la pasamos por la Biblia. Vamos a poner ejemplos sencillos que pasan en la iglesia. En la iglesia Dios nos dice, no te juntes en yugo desigual, y salimos y buscamos a cualquier mundano que no quiera a Dios. ¿Cierto? Y después nos quejamos. ¿La Biblia qué dice? La Biblia dice, no forniquemos ni adulteremos. ¿Qué es un fornicario? Aquella persona soltera que tiene relaciones sin estar casado con esa persona. ¿Cierto? Entonces, ¿quién tomó la decisión? Mi cabeza, no la cabeza de Él. ¿Qué dice la cabeza? Nuestro Señor, no adulterio, es decir, yo estoy con una persona, vivo con la persona, tengo que ser fiel a la persona y no puedo tener relaciones con una persona diferente a la persona con la que convivo. Amén. Pero si lo hago es porque mi cabeza tomó la decisión y no la cabeza que es Cristo, ¿cierto? Vamos a poner otro ejemplo. Decimos, miércoles, voy a echar un embuste. ¿De dónde nacen los embustes? Pues de nuestra cabeza, nuestra mente, ¿cierto? Y no salió de la mente de Cristo. Por ahí dice la Biblia que tenemos la mente de Cristo. ¿Lo has escuchado? Alguien que diga, yo tengo la mente de Cristo. ¿Será que podemos tener la mente de Cristo si seguimos con pecado? Hablar mal de la gente es pecado. Y en las iglesias nos fascina hablar mal de la gente, ¿cierto? Hablamos mal de la gente. Todos nosotros cuando lleguen con un comentario, tenemos que dejar de ser partícipes de ese comentario. En el equipo de fútbol del niño pasó algo, y nosotros que nos comimos todos los cuentos en los partidos, porque los problemas fueron en los partidos, sabíamos que había alguien que tenía más la razón que el otro. Y la que salió perjudicado
Fue la persona que tenía la razón. Y pasó lo que tenía que pasar. Pero nosotros no podemos meternos en ese tema porque es un tema administrativo. No fue deportivo. Fue totalmente administrativo. Entonces decidimos no meternos. ¿Por qué? Porque si entramos ahí, entonces empezamos en el chisme, en el tira que afloje, en el habla que habla. Y no es la mente de Cristo la que está. Entonces decidimos apartarnos y decir, no, de esto no participamos. Porque hoy los papás todos están metidos en el cuento y en el chiste de las personas que estuvieron ahí en el tema administrativo, que no tiene nada que ver con lo deportivo. Vamos a seguir leyendo. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Dónde está la iglesia? Yo soy el cuerpo, Él es la cabeza. Él la llena y la completa. Diga conmigo, yo soy el cuerpo. Pero la iglesia la llena y la completa, ¿quién? Cristo. Me llama la atención. A veces no estamos llenos ni completos. ¿Por qué? Porque mi mente dice, hasta que Él no me quiera, no me siento bien. Tal vez no te va a querer o tal vez te va a querer a su manera y la manera que Él te quiere no es la que a mí me llena, pero hay alguien que me dice, yo te puedo llenar. ¿Correcto? Todos nosotros quisiéramos vivir en abundancia, ¿cierto que sí? Pero no tenemos la abundancia, entonces no podemos pretender que si no vivimos en abundancia no estamos llenos. Tienes la decisión de buscar la abundancia y trabajar 24 horas al día y buscar qué hacer, o sencillamente sentirte pleno y lleno con Cristo. Él la llena, la completa y también la llena con su plenitud. ¿Aló? Como Él es pleno, Él llena la iglesia con su plenitud. Ojo, la iglesia no son las paredes ni el techo. Mal nosotros le decimos, siempre decimos nosotros eso, hasta yo, vamos para la iglesia. ¿Cierto? Pero ya sabemos nosotros que el concepto real de iglesia somos nosotros. Es decir, ella y él son la iglesia y yo también. No yo y él y ella no. ¿Aló? Por eso es que hablamos del amor al prójimo. Por eso Cristo hacía énfasis en el amor del prójimo. Porque no puede ser que la iglesia esté dividida. Y Cristo ponía el ejemplo. Usted no viene y una mano le pega a la otra. ¿Aló? Usted no le dice la Biblia, no le dice un dedo, oiga, usted no, al otro no sirve. Un riñón no le habla al pie y le dice, yo soy más importante que tú. Cada uno tiene su función, decía el apóstol Pablo, y cada uno tiene su función e igualmente es importante esa función. Algunos me dirán, no, que este dedo no es importante. Y si no lo tuvieras, ¿cómo te verías? ¿Aló? ¿Cierto? De pronto, ¿para qué sirve? No sé. Para mí no. Pero cuando ya hablas de un todo, de pronto para agarrar algo, sí me sirve. Dice, Él la llena y la completa y también la llena con su plenitud, que lo llena todo en todo lugar. Diga conmigo, Él llena todo en todo lugar. O sea, que Él donde esté, lo llena. Amén. Y también la llena con su plenitud, que lo llena todo en todo lugar. Continuemos. Entonces, estamos hablando de ¿qué? De plenitud. Yo te voy a hablar un poquito de la palabra plenitud. La palabra plenitud en el Nuevo Testamento viene de la palabra griega pleroma. Repita conmigo, pleroma. Es una palabra griega que nosotros en español la ponemos como plenitud. Jesús hablaba perfectamente el hebreo, que era el idioma de ellos, pero igualmente hablaba perfectamente el griego, que era el idioma oficial del reino. Es como vivir en Miami, usted habla perfectamente el español, pero habla perfectamente el inglés. Si es americano. Porque si es inmigrante, pues obviamente va a hablar solamente. Jesús era del territorio y hablaba perfectamente el griego, que era el idioma oficial, y el hebreo. Entonces, en el tiempo del Nuevo Testamento, todo se escribía en griego, ya no se escribía en hebreo. La palabra usada fue pleroma. ¿Qué significa pleroma? Totalidad. Diga conmigo, totalidad. Usted dice, yo necesito para ser pleno, para ser feliz, que me vaya bien en mi casa.
económicamente bien, con salud. Y empieza usted, diga conmigo, si lo logro todo, estoy pleno. Resulta que eso es mentira. Nunca estarás pleno, nunca estarás completamente satisfecho. La totalidad solamente es Cristo. Jesús es la totalidad. ¡Aló! Por eso Él dice, yo soy la plenitud y lo lleno todo. Entonces, cuando buscamos la plenitud en cosas, a veces decimos, el día que compre mi casa, ese día. Y después compra tu casa y normal, volviste a ser normal. ¿Aló? ¿Estás entendiendo a lo que me refiero, a lo que sientes aquí? Entonces, ¿por qué? Porque ponemos la mirada pretendiendo y creyendo que la plenitud llega cuando tenga esto, más esto, más esto. Mentira. Con solo tener a Cristo voy a sentirme pleno, tenga o no tenga, haya o no haya. Amén o no amén. Completo. Todo lo que llena. Ojo, corazones vacíos. ¿Me vas a decir que tú no tienes el corazón vacío? ¿Cierto? Se va creando vacíos. Me falta afecto. Alguien que me quiera, alguien que me diga que me ama. Esa persona ya no está. Esa persona se fue. Esa persona está distante. Esa persona vive conmigo, pero la misma cosa que no viviera. Entonces empezamos a vivir buscando el amor, buscando la plenitud en personas o en cosas, y resulta que la plenitud la tengo que buscar ¿en quién? En Jesús, que es la plenitud. Jesús es totalidad, completo, todo lo llena, o la suma total de algo. ¿Por qué se casa la gente? ¿O por qué se va a vivir la gente con alguien? Mira lo que generalmente pasa. Hay problemas en casa. Papá, mamá pelean, hermanos pelean. Y generalmente los primeros hogares se forman de la siguiente manera. Escapatoria. Me tengo que ir de casa, no me aguanto más. Y van y se buscan un noviecito. Y ese noviecito al principio todo bien, ¿verdad? Todo bien porque son novios, porque no viven juntos, porque se ven de vez en cuando. Y cuando sucede eso, entonces creen que la escapatoria es salir, se va con el noviecito, se van a vivir a la otra casa, y la otra casa tal vez es la de la suegra, y cuando llegas allá dices, ay, cómo añoro la de acá. Empiezan los problemas, o te vas por bendecido, o te vas a vivir a tu propia casa, y empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque creíste que encontrar la plenitud en algo que hiciste o en alguien que encontraste. Pero la plenitud nunca se encuentra ahí. Porque la única plenitud del ser humano es Dios. Porque en Dios fuimos creados. Fuimos creados por Él y para Él. Y solo cuando lo busquemos a Él con esa intención y busquemos a la gente con la intención correcta. Entonces, ¿por qué empiezan las peleas? Es que tú no me das lo que yo estoy buscando. Empiezan los reclamos. Es que mi papá no me da lo que yo quiero. Es que mi pareja no me da lo que yo busco, que es amor. Porque estás buscándolo en el lugar incorrecto. Tú tienes que irte a vivir con una persona, te casas con una persona porque estás lleno, porque estás completo, porque estás pleno, porque tienes a Cristo en tu corazón. Y de esa manera, cuando llegas a ese hogar, vas a completar, vas a ser parte armoniosa y no a alguien que demanda. Todos demandamos, pero resulta que tenemos que llegar a dar, no a demandar. Digan conmigo, demandamos amor. Demandamos que me den plata, demandamos que esto, que aquello. Los padres demandan, los hijos demandan, las parejas demandan. Estamos correctos, estoy en la iglesia correcta, ¿verdad? Cuando la Biblia habla de la plenitud de Dios, se refiere a todo lo que Dios es, todo lo que contiene y todo lo que llena. Es decir, su vida, su poder, su amor, su gloria, su sabiduría, su autoridad, su naturaleza divina. ¿Alguien quiere sentirse pleno? Entonces tenemos que pensar diferente. ¿Pensar en qué? En que tengo que buscar a Dios para estar pleno y tengo que buscar a las demás personas para yo dar, no para yo demandar, no para yo recibir. ¿Cierto? ¿Por qué nos frustramos? Porque buscamos en la otra persona lo que yo no tengo. ¿Y por qué más bien yo no me lleno con el Señor para tenerlo? Y de esa manera no tengo que demandarle a los demás lo que yo no tengo y puedo más bien dar. Por eso decía el Señor Jesús, más bienaventurado es dar que recibir. Eso se refiere no solo a dinero, se refiere a amor, a comprensión.
Es que nadie me comprende. Tú no comprendes a nadie. Amén. Efesios capítulo 1. ¿Se no lo leímos ya? Sí, siguiente. Salmo 90. El Salmo 90 dice, desde antes que nacieran los montes y que crearan la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos futuros, tú eres Dios. La plenitud de Dios se manifestó en Cristo. Diga conmigo, la plenitud de Dios está manifestada en Cristo, no en otra cosa. Porque Dios está presente desde antes que se creara la tierra y está en el futuro. Diga conmigo, pasado, presente y futuro. Colosenses capítulo 1. Pues a Dios, en toda su plenitud, le agradó vivir en Cristo. Diga conmigo, a Dios, en toda su plenitud, le plació vivir en Cristo. ¿Quién era Cristo? Jesús hecho hombre. Aquí en la tierra, Dios vivió en Cristo completamente. Quiere decir que Dios puede vivir completamente en ti y en mí. Amén. Porque cuando Jesús vino a este mundo era 100% hombre. Él había dejado su naturaleza divina. Entonces, Dios le plació venir con toda su plenitud a vivir en Jesús como hombre. Y también la promesa está hecha para nosotros. Colosenses capítulo 2 dice, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. ¿Dónde están los cuerpos humanos? O sea, ahí puede vivir Dios. Ahí puede habitar Dios. ¿Sigue? Juan capítulo 14, versículo 9. Jesús dice, el que me ha visto a mí, ¿ha visto? Una vez le dijo los discípulos, Señor, muéstranos al Padre. Oye, Felipe, tanto tiempo viéndome a mí, andando conmigo y no has visto al Padre. Yo soy el Padre. La gloria de Dios vino sobre Jesús. Por eso ver a Jesús era ver al Padre. Si la gloria de Dios viene sobre Edilberto, ver a Edilberto es ver al Padre. Amén. Cristo es la fuente que nos comunica la plenitud divina. Es decir, para que seamos plenos tiene que estar Cristo. Diga conmigo, Cristo. Juan capítulo 1, versículo 16 dice, de su abundancia todos hemos recibido una bendición tras otra. Diga conmigo, de su abundancia. Pero resulta que el texto original dice literalmente de su plenitud, pleroma. A nosotros en español no lo traducen, de su abundancia hemos recibido muchas cosas. ¿Cuántos han recibido cosas de Dios? Milagros de Dios. Pero resulta que para entenderlo, ya nosotros que estamos hablando de plenitud, vamos a donde dice abundancia, vamos a ponerlo por pleroma. Volvamos al texto bíblico. De su plenitud, ¿verdad? En español, todos hemos recibido una bendición tras otra. O sea, imagínate nosotros viviendo con la plenitud de Dios, ¿cómo sería nuestra vida diferente? ¿Por qué Dios me hablaba de esto? Porque hay algo que me inquieta. Porque a pesar de que estamos en la congregación, a toda hora nuestra vida es caótica. Dile que está a tu lado, te pasa a ti, ¿verdad? Disimula, que te nota. Porque a pesar de que estamos en la congregación, nuestra vida es caótica. Si hemos creído en Cristo, si hemos nacido de nuevo, si caminamos con Dios. ¿Y sabes qué me habla el Señor con toda esta palabra? Me dicen, porque aquí ustedes no se la han creído. Ustedes no se han creído que yo estoy con ustedes. Ustedes no se han creído que yo soy real en ustedes. Dicen creer, pero no se la creen en realidad. ¿Me entiendes el término, verdad? Amén. Como no nos la creemos, entonces es como si Él lo apartáramos. Él ya no está aquí, sino está aquí. Pero si estuviera aquí, estuviéramos plenos, llenos, plenos sin un peso, plenos con un dolor por acá. Ojo lo que les estoy diciendo. Pastor, pero ¿cómo va a decir pleno? Porque a pesar del dolor yo comprendo que la vida eterna será diferente y voy a llegar a la vida eterna.
Pleno, ¿por qué? Porque a pesar, como dijo Pablo, sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. A pesar de que hay escasez en el momento, yo estoy pleno, me siento bien porque sé que un día viviré en la abundancia porque Cristo es real en mi vida y Él me va a llevar a ese lugar. Amén. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué no nos sentimos plenos? Porque creemos que la plenitud está aquí en esta tierra y está con los que están a nuestro alrededor. Entonces soy pleno si llego a hacer esto. Y si no llegas, y si no lo logras. Amén. Amén o no amén. Colosenses capítulo 2. Así ustedes también están completos mediante su unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y autoridad. Diga conmigo, completos. Ya dijimos que pleno, que significa llenos, satisfechos, perfeccionados. Ojo a esto. Muéstrame eso aquí, por favor. Sí. La palabra completo, la palabra completo, esa que está allá. La palabra completo viene de plero. ¿Se acuerda? Pleroma, que es plenitud. Que significa, la palabra completo significa estar lleno, estar satisfecho, estar perfeccionado. ¿Cuántas veces te has sentido satisfecho en la vida realmente? Días, épocas. Pero Dios manda que estemos satisfechos siempre. Ahora, ¿cómo llegar a estar satisfechos? ¿Por una decisión? No, por entender que Cristo habita en mi corazón, que Él es real. Y si Él es real, Él tiene que cambiar todo lo que está a mi alrededor. No físicamente, sino cómo me siento. Porque cambiarlo quiere decir que el que está enfermo, que se sane. Que el que si no hay plata, que haya plata. No, cambiarlo es cómo me siento habiendo alguien enfermo. ¿Cómo me siento sin haber dinero? ¿Aló? Porque al fin y al cabo en la eternidad lo vamos a tener todo. Estamos en un periodo de prueba. Esta vida es de prueba, es terrenal. No es para siempre. Hay gente que piensa, como desconoce a Cristo, no tiene la plenitud de Cristo, empieza a decir, bueno, la vida es corta y hay que aprovecharla. Y la vida es infinita, eterna. Una vez él me pregunta, ¿para qué crearon el número infinito si eso no se usa? Tendría razón. Pero yo le dije, porque sencillamente Dios es infinito y vive eternamente y hay que usar el infinito porque Él es infinito. Amén. La plenitud de Dios en el creyente. Vamos a ver cómo es la plenitud de Dios en nosotros. ¿Dónde están los creyentes? Efesios 3 dice. Ayúdenme a leer. Que experimenten el amor de Cristo. ¿Cómo es una persona plena? Un creyente pleno. Alguien que experimente el amor de Cristo. Aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Diga conmigo, que experimente el amor de Cristo. Dame un segundo. Si yo experimento el amor de Cristo de verdad, no por decir que estoy aquí en la iglesia, si yo lo experimento de verdad, a pesar de lo que estoy viviendo, yo me siento pleno. ¿Me estás entendiendo? ¿Aló? A pesar de lo que estoy viviendo, yo me siento bien. No me determina ni lo que pasa a mi alrededor, ni el dinero que tengo, ni lo que soy, ni lo que me dicen que soy. Amén. A mí lo que me determina es qué dice Cristo de mí, porque yo tengo a Cristo en mi corazón. Entonces Dios quiere que tú te creas, de verdad creas que Cristo está dentro de ti. Amén. Porque eso es lo que te va a hacer pleno. Porque aquí todo es por fe. La gente cree en Cristo, pero no cree que Cristo esté en su corazón. ¿Y por qué cree que Cristo no está en el corazón? Porque seguimos haciendo cosas que decimos, no, eso no es de Dios. Todos tenemos una moral, ¿cierto? Todos tenemos algo, una vocecita que nos dice eso que estás haciendo está malo, ¿cierto? Todos. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y te voy a decir algo. Yo escuchaba
sus últimos días a un cantante muy famoso en nuestro medio cristiano. ¿Cómo se llama el que, se me olvidó el nombre de que cantaba Cuerdas de Amor? Julio Melgar. Julio Melgar era así flaquito por el tratamiento de cáncer. Cuando cantaba ya no tenía la misma voz potente, sino una voz ya delgadita por el cáncer que tenía. No podía permanecer de pie, se sentaba en las gradas en algunos momentos que cantaba. Pero lo que él transmitía era plenitud, porque a pesar de que se estaba muriendo, se sentía bien. Quería servirle a Dios y a la gente. Eso es ser pleno. ¿Aló? Si alguien le dice, tú tienes 6 meses de vida, ¿cómo te sientes en esos 6 meses? ¿Mm? Pero si a alguien pleno le dicen, tienes 6 meses de vida, no importa. De vida aquí, porque allá viviré eternamente. Voy a tratar de vivir plenamente. Y esa persona tú la ves gozosa, a pesar de el problema. Amén. Segunda de Pedro. Mira lo que dice Pedro. Pasamos de Pablo a Pedro para ver otra opinión. Dios nos ha dado sus preciosas y magníficas promesas para que por ellas lleguen a participar de su naturaleza divina. Diga conmigo, hay promesas de Dios. ¿Cuáles nos interesa a nosotros? La plata. ¿Cuáles nos interesa a nosotros? La sanidad. Pero aquí me está hablando de promesas. ¿Para qué? Para participar de su naturaleza divina. Entonces nos enfocamos en la sanidad, nos enfocamos en la liberación, nos enfocamos en la plata, porque Dios puede proveer, Dios puede sanar, Dios puede libertar, pero se nos olvida que hay algo más importante, que es la naturaleza divina de Dios en nosotros. Entonces Él pone la palabra, y es lo que estamos predicando, la palabra. Y si tú ves esta palabra, Dios te está diciendo, yo quiero que seas partícipe de mi naturaleza divina. Dios era 100% hombre, Jesús era 100% hombre, y dice que estaba orando y sudando gotas de sangre, que es el máximo nivel de estrés que existe. Cuando una persona está al límite del estrés, empieza a sudar sangre. Se le revientan los vasos capilares, porque era 100% hombre. Y está orando y le dice al Señor, Señor, te lo voy a decir en palabras mías, invéntate otro cuento. Ya van a venir a capturarme, me van a llevar a la cruz, me van a azotar, invéntate otra cosa. Pero termina su oración y es lo que le da calma, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese momento viene la paz de Dios sobre él, viene la plenitud de Dios sobre él, le quita el estrés, lo capturan, lo llevan a juicio, vienen los latigazos. Desde el momento en que lo capturan hasta que él muere duró 18 horas despierto sufriendo. 18 horas sin dormir. Ahora, a eso súmale que él no había dormido en la noche porque habían pasado orando. Desde que lo capturan hasta que muere 18 horas. Con la serenidad de que de la plenitud de Dios. De poderse quedar viendo a los que lo insultaban y decirle a Dios, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mira lo que es la plenitud de Dios. La plenitud de Dios es que yo clamo a Dios, creo en la palabra de Dios, en ese momento viene la plenitud sobre mí y algo está pasando tan terrible y yo siento plenitud, amén. De decir, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces la plenitud no es una emoción de un día, es una posición espiritual. Te lo repito, la plenitud no es una emoción, es una posición espiritual. Efesios capítulo 4. Hasta que todos lleguemos a la unidad en nuestra fe
y en el conocimiento del Hijo de Dios, para que seamos maduros en el Señor. Alguien que diga madurez espiritual. Pero dice que es a través del conocimiento. El conocimiento viene a través de la palabra, ¿cierto? Hoy usted está recibiendo palabra, yo estoy recibiendo palabra. Por lo tanto, estamos recibiendo conocimiento de Jesús. Y si tenemos conocimiento de Jesús, vamos a llegar a esa plenitud de Dios. ¿Amén o no amén? Es decir, dice, vamos a seguir leyendo la Biblia, hasta que alcancemos la plenitud completa de Cristo. No se trata de sentirse lleno, sino de saber que está lleno. Mira esta expresión que puse ahí. No se trata de sentirse, no es sentir, no es emoción. Ojo que esto te estoy hablando diferente. Usted cuando tiene el Espíritu Santo puede sentir, pero aquí no te estoy hablando de sentir. Aquí te estoy hablando de saber que está lleno. Amén. De saber lo que la palabra te está diciendo, que Cristo está ahí habitando contigo. Amén. Y si Él es la plenitud de Dios, déjalo que Él sea la cabeza, déjalo que Él gobierne, déjalo que Él sea la autoridad. Y en ese momento vas a sentirte pleno. La plenitud no se conquista, se revela. La palabra de Dios es la que viene revelada para que usted y yo empecemos a sentirnos plenos. Dios nos está revelando su palabra para que llegue plenitud de Dios a nuestras vidas. Amén. Porque Él sabe que tú estás pasando por ciertos aspectos que no te hacen sentir bien, pero Él lo que quiere es que tú te sientas bien, a pesar de que el mundo no cambie. A veces nos preguntamos como cristianos, ¿pero por qué el Señor permite pandemia? ¿Por qué el Señor permite que pasemos por todas estas crisis que está pasando el mundo? Porque es que la plenitud no está en que todo esté bien, la plenitud está en el Señor. Y si tú logras tener la plenitud de Dios aquí, a pesar de que el mundo se te derrumbe, vas a vivir allá en la plenitud del Señor. Porque allá sí va a ver, todo va a ser pleno. Amén. Dios quiere manifestar su plenitud aquí en la tierra. Efesios capítulo 1. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Dónde está la iglesia? Él la llena y la completa. Diga conmigo, me llena y me completa. Y también la llena con su plenitud. Que lo llena todo en todo lugar. Amén. La plenitud está en Dios Padre. ¿Cierto? Dios Padre se la dio ¿a quién? A Cristo. ¿Cristo me la da a quién? A mí, que soy la iglesia. Diga conmigo, yo soy la iglesia. ¿Y tú como iglesia la traes a quién? Al mundo. Entonces, ¿quién transforma a tu alrededor? No, yo. Ojo esto. Le pedimos a Dios que transforme nuestro mundo. ¿Cuál es tu mundo? Tu familia, tu alrededor, tu finanza. ¿Cuántos hemos hecho eso? Amén. Pero resulta que no estamos entendiendo la plenitud de Dios. La plenitud de Dios pasa a Cristo. Y si yo creo en Cristo y Cristo vive en mí, entonces yo como iglesia estoy lleno ¿de qué? De la plenitud de Dios. Y como yo estoy lleno de la plenitud de Dios, cambia todo mi alrededor. Porque yo sigo siendo yo, pero Cristo vive en mí. ¿Quién es la cabeza? Cristo, pero dentro de mí. Amén. Te vas a sentir mejor. En lugar de tratar de resolver cada problema que al contrario pasa el tiempo y no lo resuelves, ¿cuántas dudas hay en tu mente? ¿Cuántas heridas hay en tu corazón? ¿Por qué no entendemos esta revelación y entendemos que Cristo quiere gobernar nuestra vida de tal manera que nos sintamos bien? Diga conmigo, sentirme bien. Para sentirme bien tengo que tener a Jesús. Amén. Y cuando mi mundo haya sido impregnado de lo que yo soy, ¿y qué soy yo? La iglesia, ¿pero qué soy yo? Alguien que tiene la plenitud de Cristo, porque Cristo vive ¿dónde? En mí. Y como dice Cristo, ya no vivo yo, mas Cristo vive
en mí. Y lo que yo soy, ahora lo soy por el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Vamos a colocarnos en pie, por favor. Hoy entendí que plenitud no es resolver los problemas. Plenitud es que Cristo vive en mi corazón y maneje mi vida. Algunos problemas se van a resolver, otros no. Algunas personas van a cambiar, otras no. Algunas personas van a permanecer, otras no. Pero como la plenitud me la da Dios, no depende de lo que pase este mundo, porque este mundo no me afecta. A la gente le afecta el mundo. Nosotros afectamos al mundo porque Cristo está en nosotros. Nosotros somos los que afectamos al mundo cuando la plenitud de Dios está. Pero la plenitud de Dios llega a través, no de emociones, sino de que tú entiendas. ¿Estás entendiendo esta palabra? Cristo está en ti. Y quiero terminar con una anécdota que le pasó, un testimonio que le pasó al pastor Satirio dos Santos, un pastor bastante ya de edad, brasilero, que tiene la iglesia más grande en Cúcuta y tiene varias iglesias hijas en diferentes ciudades del interior. El pastor Satirio dos Santos, un día Dios le dijo, sal de Brasil y ve a Colombia. Él no sabía dónde quedaba Colombia. Estamos hablando muchísimos años atrás, 70, 80 años atrás. Y lo hace caminar por la selva. Si él supiera que había selva, no hubiera ido. Lo hace caminar por la selva. Cruza la selva de Brasil, pasa por selva de Venezuela, termina en la selva de Colombia hasta llegar, pasar por Arauca y llegar al norte de Santander. Y un día, Dios le dice, compra este terreno que están vendiendo muy barato para que pongas la iglesia. Entonces él le dijo a la iglesia, empezaron a recolectar dinero, todos tenían el dinero suficiente porque era muy poquito para lo que decía la cantidad de hectáreas que tenía el terreno. Entonces él obedeció a Dios porque era un hombre que obedecía a Dios. Y cuando compra el terreno va a conocer el terreno que compró. Y se da cuenta que es una montaña. Y se coge la cabeza y dice, ¿y ahora yo cómo construyo en una montaña la iglesia? Pero era Dios quien le había dicho, construye la montaña. Resulta que él siempre andaba con alguien que estaba ahí, era su escudero, su persona mano derecha. Esa persona que siempre estaba ahí, que escuchaba todas las prédicas. Y le dice, fabuloso pastor, ahora solo nos falta orar para que la montaña se quite y construimos la iglesia más grande que pueda existir. Y cuando este hombre con tanta fe le dice esto al pastor, el pastor le dice, ¿cómo le digo que es una metáfora? ¿Cómo le digo que esto es figurativo? Que la montaña que se va a mover no es literalmente una montaña, sino un problema. Entonces él insistía, pastor, vamos a convocar a la congregación para venir acá y oramos en la montaña para que la montaña se mueva. Y él, ¿cómo le digo a él? Entonces este hombre fue y llamó a toda la congregación y la mayoría de personas vinieron, se contagiaron de la fe. Y cuando el pastor Satirio tenía toda la congregación en la montaña, ¿sí? Porque iban a orar y ayunar para que la montaña se moviera. Él dice, ahora el problema sí está grave porque decirle a uno, pues, ¿cómo le digo a todos? ¿Sí? Y entonces le dijo, pastor, le dice el pastor, mientras pensaba qué hacer, le dijo a la mano derecha, empieza a orar usted. Y empieza este hombre a orar y toda la congregación a orar.
Y resulta que mientras están orando empieza a temblar la tierra. Pero no era que estaba temblando. Era que venían unas bulldozers, unas catapilas grandísimas de Venezuela para acá. Y venían destruyendo la montaña para abrir una vía, una carretera. Entonces él entendió que Dios sí mueve montañas. Amén, si hay un pueblo que le cree. Y construyó la iglesia en la vía. Le pagaron por pasar la vía por la montaña, por el terreno que él tenía. Le quedó la iglesia en la vía. La compró barata porque Dios le dijo. ¿Alguien me está entendiendo? Ese es Dios. Un Dios que no entendemos, pero que si nos dejamos guiar por Él, hasta montañas mueve. Amén. Hoy tiene una iglesia, la más sobresaliente en norte de Santander. Y gente de Venezuela viene al servicio. Y gente de Cúcuta está en el servicio. Han pasado 60 años más o menos de ese evento, porque en Colombia no había ese tipo de infraestructura. ¿Se acuerda que Venezuela pues era Venezuela? Dios puede mover la catapila que se le dé la gana. No sé cuál es la catapila que tiene que mover en tu vida, pero alguien tiene que entender hoy que Dios lo es todo, que Dios es poderoso. El problema es que nosotros no hemos entendido con nuestra mente, porque las emociones van y vienen, pero si lo entendemos, en medio de nuestras emociones que van y vienen, permanecemos firmes creyendo que Dios es real y que vive en mi vida. Él vive en tu corazón y quiere transformar tu corazón, iglesia. Tú eres el tesoro más preciado para Él. Bounce.